Marcelo Capailo es economista jefe del IERAL, de la Fundación Mediterránea, está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por venir. Por favor, Fernando, gracias por la invitación. Un gusto, un gusto. Hace rato que quiero hacer esta pregunta, la vengo haciendo. Me interesa mucho tu opinión, tu mirada como serio economista. ¿Se puede llegar a un acuerdo, la Argentina puede llegar a un acuerdo con el FMI sin ajuste? No, eso va a ser difícil. Lo que sí ayuda de que ambos pierden si no hay acuerdo. Argentina porque se le complicaría manejar la economía sin un acuerdo con el FMI, por lo que impactaría en los mercados. Y el FMI porque Argentina es el principal deudor. Entonces eso llevaría a que sea factible que haya un acuerdo. Y me parece que el FMI quizás pida menos compromisos, ajustes que en otras ocasiones. Pero obviamente que el staff técnico del FMI va a pedir una economía más ordenada. Si querés podemos hablar en qué cosas pueden ser. Pero acá también juega mucho la parte política. Normalmente los acuerdos con el FMI han salido con cierta presión del gobierno de Estados Unidos. O sea, entiendo que no ha habido un acuerdo de un país que no haya tenido el visto bueno del gobierno de Estados Unidos. Y tiene mucha injerencia en el FMI. Y bueno, también puede haber compromiso por el lado económico, pero quizás también compromisos geopolíticos. Claro, en su momento recuerdo bueno, el acuerdo que logró Macri con Donald Trump apoyándolo y con muy buena relación con la anterior titular, que bueno, el acuerdo para el desembolso de los 44.000 millones de dólares, a pesar de que había muy buena sintonía, creo que tardó un tiempo en salir, ¿no? Pero salió. Demora siempre, empieza el staff técnico, después tiene que ir a la asamblea, al directorio, ahí también entra la política internacional. Por eso no creo que sea ahora diciembre el momento del acuerdo, pero a lo mejor enero o febrero, más bien febrero. Lo que acaba de definir también, no solo el acuerdo, sino la rapidez de si se llega o no, es la cuestión política internacional. Argentina no ha condenado a Cuba, no ha condenado a Nicaragua. Por el tema de las vacunas tuvo este tema con Rusia, con China también tiene muy buenas relaciones, cosa que no le gusta tanto a Estados Unidos. Seguramente que por ese lado también va a haber algún tipo de negociación. Argentina llega a ver si puede negociar y lograr un acuerdo con el fondo como, digamos, sin alternativa. No es que quiera, sino que no le queda alternativa más que acordar con el fondo. Y si no acuerda con el fondo va a caer de nuevo en default, no solo con el fondo, sino también con los privados. Porque la deuda que se reestructuró cuando empiece a vencer, si no hay acuerdo con el fondo, esa deuda no se paga con superávit. Es tanta la deuda que se paga con nueva deuda. Entonces, Argentina, no tanto el año que viene, pero seguro en el 2023 ya tiene que volver a los mercados de deuda, a financiarse, a los internacionales, para ir pagando lo que vence con nueva deuda y pagando un poquito, como para que vaya bajando la deuda. Pero la mayor parte la va a tener que refinanciar. No acuerda con el fondo, no va a poder hacer eso. No va a tener quien le refinancie. Default con privado, default con el fondo. Eso en los mercados va a ser una corrida y tiene ya muy pocos dólares, como es muy conocido en el Banco Central, generaría una crisis muy probablemente para la economía argentina. La alternativa que es probable que el gobierno busque es geopolítica. Bueno, si no arreglamos con el fondo, veamos si alguna otra potencia nos financia. No queda mucha alternativa. China, Rusia, me parece que más bien China, Rusia no cuenta con tantos recursos. Pero China te pone otros compromisos, otras restricciones. No es, mira, Venezuela, por ejemplo, le debe mucho dinero a Rusia y a China, pero tiene el petróleo embargado por ambos países. O sea, hay que pagarle, no es que te lo regala. Después, las inversiones hay que hacerlas con las empresas chinas o las obras de infraestructura con las empresas chinas. Tiene otro tipo de costos. Pero supongo que en el gobierno, si ven la posibilidad de no acordar con el fondo, es porque se les abrió alguna alternativa a través de algunos de estos otros países. Preferentemente me parece que sería China. Bueno, zanjada la cuestión geopolítica o política, el apoyo de Estados Unidos que mencionaste recién clave, suponiendo que Argentina efectivamente logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mencionabas algunos deberes o tareas o prolijidades que tendrá que cumplir el gobierno. ¿En qué sentido? Bueno, lo primero que uno se imagina es que como el fondo quiere que le paguemos la deuda, pero además también quiere que Argentina se ordene, no solo para que le paguemos la deuda, sino para que dejemos de golpear a cada rato alguna puerta, no solo la del fondo, va a querer que el déficit fiscal baje más rápido de lo que el gobierno lo está prometiendo.
Por ejemplo, para el año que viene, el gobierno está prometiendo en el presupuesto un déficit de 3,3% de la producción de Argentina, del PIB, del Producto Bruto Interno. Me parece que el fondo le va a decir, ustedes podrían llegar al año que viene ya con 2 o a lo sumo 2,5. Porque está habiendo una recuperación, como lo dijiste en algún momento, de la economía. Y porque si en el último año de Macri, 2019, el déficit fue 0,5% del PIB, y después vino la pandemia, si el año que viene no hubiera efecto de la pandemia, ¿por qué 3,3% de déficit sin pandemia si el último año de Macri fue 0,5% sin pandemia? Me parece que por ahí va a venir la presión. Ahora, para lograr para bajar el déficit, Sí. ¿se puede o bajar el gasto o aumentar impuestos? El gobierno puede haber un poco, un mix de subir algún impuesto, sobre todo están pensando en los impuestos que gravan a las personas de mayores ingresos, algunas declaraciones que han hecho, pero donde seguramente va a enfocar el fondo, y me parece que el gobierno está dispuesto a hacerlo, es a gastar menos en subsidios económicos, que son los subsidios que permiten que las tarifas estén bajas. Las tarifas de electricidad, gas, transporte. O sea, gastar menos en subsidios implica que suben las tarifas. Pero ¿por qué te digo que el gobierno estaría dispuesto? Porque están pensando en subir las tarifas a las personas de ingresos altos. Claro. Yo diría medios y altos, porque con las personas de muy alto ingreso no son muchas en Argentina. Me parece que la clase media para arriba va a tener de nuevo aumentos de tarifas como hubo hace 3 años atrás. Y como el gobierno actual cosecha votos más en la base, digamos, en las personas de menores ingresos, el costo político pueden pensar que sea menor si ajustan por allí que ajustar en otro lado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, las jubilaciones no tienen mucho más que ajustar porque han caído muchísimo en los últimos 3 años. Que además es el principal gasto del Estado. Es el principal, por lejos, el principal gasto del Estado. El 60% del gasto del Estado son jubilaciones y planes sociales. ¿Qué otra cosa podrían llegar a apuntar? Los planes sociales tampoco ahí podrán disminuir un poco el gasto social de lo que estaba ligado a la pandemia, que queda algo, pero ya no mucho, de lo que fueron los gastos sociales que se generaron por la pandemia, pero no mucho más. Pero el fondo le va a pedir que el gasto pese menos. Y me parece que ahí va a estar un poco la idea de Guzmán, porque ahí, al haber tanta inflación en Argentina, este año va a haber entre 50 y 52%, y el año que viene es difícil que esté debajo de 50. Con la inflación se confunde la gente. ¿Qué es lo que es ajuste? El ajuste nominal, el ajuste real. Suponte, si las jubilaciones el año que viene suben 45% y la inflación es 52%, es un ajuste, ¿cierto? Pero la gente la confunde, como la inflación es alta. Y así puede ocurrir con los salarios públicos y con otro tipo de cosas. Que es un poco lo que hizo Guzmán hasta julio. Claro. Te fue licuando salarios, jubilaciones, y después en julio, como se acercaban las elecciones y tuvo presión política, empezó a gastar mucho más. Pero él venía haciendo ya el ajuste. Yo calculo que van a volver a hacer algo parecido. 2 preguntas más. Una, no hemos hablado has rozado recién el tema, la inflación. ¿Tiene algo que ver en este programa de Argentina con el fondo, en esta negociación? ¿Se puede pensar en una inflación más baja? Guzmán habla del 33% en el presupuesto del 2022. Sí, en el fondo aparentemente le están diciendo de que no es creíble el 73%, claro, que la sincere, y además el fondo también le presta mucha atención a lo que genera inflación, que es el déficit fiscal, como ya hablamos, y la emisión de dinero. Es probable que en el fondo le pongan un límite también a la emisión de dinero, ¿cierto? Al déficit y a la emisión de dinero que hace el Banco Central para prestarle al Tesoro. No sabemos si se meterá con si pedirá algún otro tipo de reformas. El sistema previsional, el sistema laboral. Probablemente no, y se enfoque más en la cuestión fiscal. Ahora, la gente escucha, el fondo pide esto, pide aquello, el fondo pide ajuste. A ver, los argentinos de una vez por todas nos tenemos que dar cuenta que si los políticos nos siguen manejando con déficit fiscal como hace 70 años, vamos chocando de un año al otro, con la inflación, con la deuda, pero siempre terminamos ahí. O sea, a los argentinos nos hace bien, o nos va a hacer bien, que de alguna manera dejemos de tener déficit fiscal. Porque seguro que o nos endeudamos o generamos mucha inflación. Y endeudarse a la larga genera inflación también. Ser más prolijo. La última pregunta es sobre el crecimiento.
Está pasando esto en la Argentina, a pesar de todos los problemas que tenemos, que no acordamos con el fondo, que tenemos inflación, ¿la economía argentina está creciendo por encima de lo previsto? Sí, podría crecer hasta, se habla, de acuerdo a las últimas estimaciones, un 10%. El año pasado cayó 11%. Sería prácticamente recuperar lo perdido. Pero inclusive en los últimos meses la economía estaría solo por debajo del 2017. En el 18 empezó la recesión, el 19 siguió, en el 20 se profundizó por la pandemia. Es decir, que hubo una recuperación mejor que la pensada. Ahora, gran parte de esa recuperación es a causa de la incertidumbre. Hay muchos sectores que, como creen que el dólar va a subir, empiezan a gastar a cuenta. Por ejemplo, inmuebles, a construir. El que tiene dólares, y en Argentina hay mucho dólar billete, muchos dólares, son los dólares fugados, que no hace falta que estén en el exterior, pueden estar aquí dentro del país, y que cuando el dólar está más o menos alto, empiezan a querer usarlo, por ejemplo, para hacer construcciones que se suelen abaratar en dólares, o comprar automóviles, o lo que sea. Entonces después, por ejemplo, ahora se está comprando mucha maquinaria agrícola. Le fue bien al campo, pero también ocurre que el productor compra máquinas por anticipado porque es como comprar dólares. Las máquinas tienen un valor relacionado al dólar. Después el que fabrica máquinas va y compra el hierro por anticipado antes de que aumente el dólar. Y eso empieza a mover a algunos sectores, pero es todo un movimiento que está atado a esa incertidumbre. Parece confuso, pero de esa incertidumbre termina generando ese tipo de recuperación. Pero que no es una recuperación que te va a hacer crecer a largo plazo. No es lo que hace que te puede ayudar a recuperarte. Y en algún momento se termina, eso se va extinguiendo y queda la economía en carne viva. Y ahí sí se ven los pingos a ver si vas a seguir creciendo. Bueno, la última, no estaba previsto hacerte esta pregunta, pero el gobierno no tiene un programa, no tiene un plan económico. ¿Lo va a tener la Fundación Mediterránea? La Fundación Mediterránea ahora ha decidido contribuir hacia el 2023 con un plan económico. No a un partido o al otro. En principio es un plan para quien lo quiera tomar. Y como ya es conocido, va a venir a liderar ese proceso el economista Carlos Melconian, muy conocido, muy reconocido, para tratar de organizar, y seguramente va a ingresar más gente a trabajar al IERAL, porque para hacer un plan económico hace falta tener gente trabajando en todos los temas, y apuntando al 2023. A ver si ese ministro, ese economista Carlos Melconian, accede a ser ministro con un plan ya pensado. Y eso es bueno porque muchas veces en los partidos políticos no se trabaja. Hay algunos más improvisados que otros, pero algunos son muy improvisados. Y es bueno que alguien trabaje y si alguien lo quiere tomar, que esté preparado. Muchos llegan al gobierno sin tener el plan económico. Marcelo Capelo, como siempre, muchas gracias, muy atento. No, por favor, gracias a vos. Que estés bien.